Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a Red de Fútbol Mundial. Estamos, ¿puedes creerlo, Alejandro? Ya llegando a la instancia de decir es la última semana, no queda nada, 4 partidos y se nos va. Ale, ¿cómo estás, querido? Qué gusto compartir contigo. ¿Qué tal, Carmen? El placer de saludarte a ti y a todos los amigos de Red de Fútbol. Bueno, hablábamos de una Copa del Mundo con 104 partidos y parecía una cosa eterna, infinita, y nos quedan solo 4. Las 2 semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final del 19 de julio. Antes de meternos en tema, les recordamos que Red de Fútbol Mundial está auspiciado por U-Link App, que es la mejor manera de enviar dinero desde los Estados Unidos a toda Latinoamérica. Así que, Carmen, aquí estamos prontos para hablar de estas 2 grandes semifinales que tendrá la Copa del Mundo Estados Unidos-México-Canadá 2026. Mira, me encanta eso que dijiste de los 104 partidos, porque yo te le agrego un numerito. Yo decía 39, 39, 39. Me parecía que 39 días era una eternidad y ya estamos en esa cuenta regresiva de la última semana. Se nos escapa el Mundial. Pero quiero arrancar el programa, si te parece, Ale, de los 4 semifinalistas, ¿quiénes estaban tus candidatos? ¿Se te quedó alguno afuera? ¿Siguen vivos? ¿Cómo fueron? Yo creo que podríamos decir realmente, yo desde el comienzo del Mundial veía como que el título no se escapaba entre Francia y España, me parecía que eran los grandes candidatos y después, medio escalón abajo, había que poner a Argentina sin lugar a dudas y algunas otras selecciones. Quizás yo, a diferencia de otros, a Inglaterra no lo ponía dentro de este lote, pero creo que eso no significa que sea una sorpresa, ¿no? Estamos hablando de 4 campeones del mundo. Esto también demuestra, yo creo que este Mundial nos da varias lecciones, ¿no? A ver. Cuando terminó la primera fase y vimos el filtro que hubo, qué difícil que es una Copa del Mundo. Es muy difícil competir en una Copa del Mundo, es muy difícil tener éxito en una Copa del Mundo. Pero además se demuestra otra de las grandes premisas de los últimos mundiales. No hay campeones inéditos. Es muy difícil que un equipo que no ha logrado un título mundial pueda estar obteniendo un título. Y esto queda demostrado otra vez porque los 4 semifinalistas tienen ya en su palmarés, en el caso de España y de Inglaterra, un título mundial, en el caso de Francia, 2 títulos mundiales y en el caso de la República Argentina, las 3 estrellas obtenidas en última instancia con la conquista de Qatar, obviamente. Claro, bueno, te cuento de las mías. Mis 4 selecciones favoritas a quedarse con el título, tengo a 3 en las semifinales, salvo Portugal, que se me cayó. Sí, siempre cuando hablábamos un poco de quiénes podían ser esas que también iban a ser protagonistas, quizás no las candidatas en mi perspectiva y en mi cabeza, sí miraba en un escalón abajo, como dices tú, a la selección de Inglaterra, pero te soy honesta, cuando Tuchel hizo la convocatoria, hizo esa revolución, dejó tanta gente afuera, tanto nombre rimbombante, dije yo, este hombre o le tiene que salir todo perfecto o se acaba de mandar la del siglo. Me cayó un poco la boca, porque esta selección a puro tiro del señor Harry Kane y de Jude Bellingham en su mejor momento, yo creo que ha sabido cómo sorprender y bueno, están aquí 4 grandes selecciones. Históricamente, Ale, las 4 mejores del ranking FIFA se han ido intercalando a lo largo del Mundial, subiendo una, bajando la otra, encontrándose ahí, pero al final top 1, top 2, top 3, top 4 están metidas en las semifinales y con opción, como bien decías tú, a optar nuevamente por un título. Sí, un hecho sin precedentes en ese sentido. Antes de meternos a desglosar lo que puede pasar en cada una de las 2 semifinales, y a modo de balance rápido, ¿no? Porque mucho se habló en lo previo del Mundial de esto de los 48 equipos, de los 104 partidos, y creo que con el diario de lunes, como se dice habitualmente, termina siendo un éxito, ¿no? Me parece que a todas luces terminó siendo un acierto de la FIFA esto de un Mundial con 48 equipos. La gente quedó ávida, más allá de la gran oferta de partidos, de seguir viendo fútbol. El lamento a nivel universal de ese día donde por primera vez después de tanto tiempo no hubo fútbol, ¿no? Es decir, la gente decía, ¿qué está pasando acá? Me parece que ese es un síntoma positivo. Y acaso creo que en eso también vamos a coincidir todos, el déficit principal dentro de la cantidad de apuestas novedosas que tuvo este Mundial fue lo de la pausa de hidratación, ¿no? Me parece que en ese sentido quedó claro que la pausa de hidratación fue un conflicto
que realmente debió apelarse a lo que históricamente se hacía, que dependía de la temperatura en cada lugar, y no más de 2 minutos. No me parece que los 3 minutos fueron excesivos, y que hacerlo cuando aún se jugaban los partidos con aire acondicionado y con techo, me parece que no tenía sentido. Creo que en ese sentido la FIFA quizás haya aprendido la lección, o quizás, bueno, vuelva a insistir en el futuro con esta situación que tiene mucho más que ver con lo comercial y con la producción en sí de recursos que con el espectáculo deportivo. Totalmente. Con el balance de los 104 partidos, te digo algo, yo, y me lo digo con pena y con pesar, yo era de las que decía, ay, pero si hay un montón de partidos, jijiji, jajaja, que nadie quiere ver. Mentiras, me los vi todos, me gustaron todos, hubo emociones en todos, fueron entretenidos. Creo que al final del día el balance sería, y mi lección y aprendizaje, tanto personal, un poco como cómo encarar un partido, toda historia antes de ser contada promete y mucho, y hay que darle el voto de confianza. Y no me vuelvo tan loca ahora que escucho los run-runes de subir a más selecciones. Sí, es cierto, vamos a tener más partidos, después va a encontrarse el embudo, las mejores selecciones van a ir cayendo, pero al final del día el aficionado, el niño, el adulto, el quien usted quiera, se va a gozar el mundial, sí o sí, juegue quien juegue, es un mundial, es diferente, y nos encantó, Ale. Y luego el análisis un poquito como lo planteabas de la pausa de hidratación, olvidémonos de la parte comercial, quiero pensar solo en la parte deportiva. Y deportivamente hablando, creo que si le preguntas a algunas selecciones, algunas no estarán en contra y otras no estarán tan a favor. Y te lo digo, siento que hubo partidos que se quebraron en 4 cuartos, que Sí, estaba claro. dominando un equipo, había pausa de hidratación, boom, se caían, el otro se levantaba, gol. O sea, técnicamente creo que hubo selecciones que supieron aprovechar la pausa de hidratación, cambiaron a sus equipos y le dieron la vuelta como necesitaban. Otras se cayeron, se enfriaron, se vinieron abajo. Habrá que revisarlo, ojalá reculen y dejen esto hacia un lado y se nos olvide la locura esta. Que bueno, habrá que pensar, porque adelantándome como Pedra la adelantada como siempre, pensando en el 30, ¿me puedes explicar esos partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay en pleno invierno? ¿Qué va a haber? ¿Pausa de Sí, calentamiento? claro. ¿Que Sí, lo van sí. a meter en una Realmente caja para que se calienten? No entiendo. no tiene mucho sentido, pero sí cambió el paradigma hasta incluso de la planificación de los partidos, ¿no? Porque antes los Claro. entrenadores planificaban el partido evidentemente en 2 tiempos, y ahora se sabía que estaba esta pausa. Entonces, bueno, evidentemente algunos comenzaron a gestionar mejor esta pausa de hidratación para, bueno, Aprovecharla. medir los tiempos de los partidos, no en 2 periodos, sino en 4 periodos. Lo dijeron varios entrenadores. Cambia culturalmente el juego, y me parece que no era el objetivo de la pausa. La pausa no tenía como objetivo esto, un cambio de Era paradigma del deporte. hidratarse. Claro, y por eso entiendo que es una medida que la FIFA necesariamente debería revisar. Sí, totalmente. Bueno, si querés, Ale, comencemos un poquito a desmenuzar las dos finales, pero las dos Es que son semifinales. 2 finales, Sí, es que son 2 finales, adelantadas porque las además dos. también hay que decir que son 4 finalistas, ¿no? Porque los 4 equipos se aseguraron jugar Dos 2 partidos partidos más. más. O sea, van a estar hasta el Solo que final de la competencia. solo que el tercero nadie lo quiere jugar, ¿no? Exactamente. Antes, en algún momento se manejó el estímulo de que el tercero pudiera clasificar a la siguiente Copa del Mundo. Eso como que Claro. no prosperó. Bueno, recuerden, porque mucha gente joven no lo sabe, que antes el Mundial tenía un ganador, y ese ganador clasificaba automáticamente para la siguiente edición. Es Y decir, jugaba no el primer tenía que partido. pasar. Claro, y además jugaba el primer partido, no pasaba por el filtro de la eliminatoria, al igual que los países anfitriones. Eso ha cambiado. Creo que debería darse un estímulo distinto al partido por el tercer puesto, Estoy de porque acuerdo. ni siquiera pasa lo que pasa con los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde el podio, el tercer lugar, la medalla de bronce, le da un significado distinto. Pero también es Pero cierto que una vez que anecdóticamente arranca sí, ese partido, quedas tercero. y todos lo quieren ganar. Cuando arranca el partido, todos lo quieren ganar. Sí, es cierto. Nadie quiere perder un partido. Eso yo creo que ningún jugador te diría que lo quiere. Y yo creo que lo querés ganar el doble porque venís ardido, venís herido, tocado. O sea, como futbolista tiene que ser una sensación de salir a comerte el partido y al final quieren ganarlo todo. Obviamente con el dolor interno de saber que no estás Sí, en el partido que querías estar, que era el día siguiente en Nueva York.
Y después depende de cada país y su propia historia, ¿no? Porque hay países que se van a jugar en un partido por el tercer puesto su mejor posición en un mundial. Entonces eso es distinto a un equipo que tiene varios títulos del mundo y donde quizás un tercer puesto no tiene el impacto que tiene para otros. O sea que como, todas las cosas como se estas van cuatro. poniendo en su lugar de acuerdo a la historia. Al final yo te digo algo, tercer puesto o no, va a ser un partidazo también, porque por donde querrás ver las combinaciones es que pase quien pase, lo que vamos a tener en los próximos 4 partidos va a ser una verdadera locura, de las mejores selecciones que han estado en esta Copa del Mundo. Ya contábamos un poco en detalle que son top 4 del ranking FIFA de momento, pero al final del día también cada una tiene esas rivalidades y como hagas las combinaciones de avanzar a al siguiente partido, a la gran final, pues obviamente va a ser espectacular. Arrancamos, si te parece, por el partido de Dallas. Vamos en orden cronológico. En Dallas, Ale, vamos a conocer al primer finalista. Un duelo que a mí en lo personal, por lo que se ha vivido en los últimos 2 años y piquito, con esas 2 semifinales, tanto de Nations League como de la Euro, yo creo que tiene un sabor a revancha necesaria para Francia y para España. Es como el golpe así fuerte sobre la mesa, decir, soy tu papá, porque ya te saqué de 2 finales, te quité 2 títulos, sos la gran selección, la selección con 3, 4 equipos, con hombres increíbles a nivel personal, con un juego también a nivel grupal excepcional en esta Copa del Mundo. Es que tienen una lectura de juego cada uno que decís, o sea, el que le pase por encima a esta Francia, si es que lo consigue España, sería una verdadera locura, ¿eh? Sí, yo creo que es el choque entre las 2 grandes candidatas que tenía el Mundial, por eso lo podemos definir como la final anticipada. Entiendo que además, con algunos matices, son los 2 equipos que menos sufrieron, más allá que alguno tuvo que pasar por los penales, más allá que España consiguió goles sobre el final. Me parece que en términos conceptuales son los 2 equipos que llegan a esta instancia con mejor autoestima, podríamos decirlo, ¿no? Con menos dudas que lo que pueden tener algunos otros equipos. Pero sí, entiendo que Francia está en este momento mejor posicionado que España. Ah, no, Si vos creo me que decís nadie lo duda. antes del... No creo que nadie ponga favorito a España. Bueno, no sé. No sé si nadie, no sé si nadie. Los españoles. Pero entiendo que la mayoría se podría inclinar por darle el favoritismo a una selección francesa que tiene un potencial ofensivo incuestionable, pero que además no ha sufrido defensivamente. Si yo te pregunto, 2 goles encajado solo. Decime cuántas tapadas te acordás de Mainán. Y son pocas. Es verdad que a España tampoco le convirtieron muchos goles. Pero Unai hizo 10 atajadas. Claro. Le tiraron un poquito más. Tuvo una actuación más activa. Pero claro, tienen 2 fortalezas desde el punto de vista defensivo. En la mitad de la cancha es donde creo que se va a definir la historia. Y después, en materia ofensiva, me parece que el que tiene más potencial es el equipo francés, sin duda, sí, porque entre Mbappé, entre Olise, entre Dembélé, son jugadores que están intratables, ¿no? Entonces, va a ser una misión bien complicada para el equipo de Luis de la Fuente. Sí, y eso que España también ha marcado. Tampoco es que está tan lejos en la escala de selecciones que ha marcado. Creo que, si no me equivoco, son 11 goles los que ha marcado. Sí, pero viste que en los momentos claves, solo, pero en los momentos claves fue Merino el que lo rescató, ¿no? Claro, es que eso era lo que te iba a decir. A diferencia de los otros, que es Francia, que ha marcado goles, quienes sabíamos, asumíamos que iban a marcar los goles, acá han sido otras figuras que han dado el paso al frente y han llegado los Oyarzábal, los San Merino, que han venido a dar ese paso al frente y encontrarse con los goles, que por un lado está bien, pero por el otro lado te hace sentir un poco en deuda a esos jugadores que deberían de hacerlo. Y quiero entrar en un nombre específico, el de Lamine Yamal. A ver, no quiero decir que ha tenido un mal mundial, marcó un gol, creo que ha sido importante, jala mucho la marca, los jugadores siempre se van con él y ahí es donde aparecen los otros protagonistas, porque todo el resto del equipo rival está pendiente de lo que hace Lamine Yamal. Pero cada que yo lo miraba en el terreno de juego, Ale, me daba esa sensación de desesperación, de ese deseo. Hoy está cumpliendo años, va a celebrar sus 19 y un día, el día del partido, tendrá ganas de brillar, pero siento que le falta esa corona que él tanto se pone con orgullo y honor. Este es el partido que se la tiene que poner. Aquí no hay más mañanas.
Tiene que Sí, a mí me levantarse. parece que ahí me parece que también hay una expectativa puesta muy alta en un jugador muy joven, ¿no? Pero no En es un culpa de él, es futbolista. culpa de su juego, de su No, nivel, de está lo que ha bien, ofrecido. pero uno Es la tiene que, gran cara del Mundial. pero uno tiene que poner en la balanza ante quiénes se destaca Lamine Yamal. Es decir, Lamine Yamal obviamente es un jugador con un potencial espectacular, pero exigirle en la Copa del Mundo que dé lo mismo que puede dar en el Barcelona en la Liga Española me parece que es injusto. ¿Por qué? Porque la calidad de los rivales cambia. No es lo mismo enfrentar con el Barcelona al Leganés, al Levante, al Rayo Vallecano, Bueno, una que buena con la vara para selección medir, que no española es tan brillante, ¿no? a los mejores marcadores del mundo. O es Me un poco parece para que ahí poner. es donde, O lo me pone en parece que ahí es donde está la realidad. diferencia. Sí, total, ahí coincido contigo, o lo pone un poco en realidad y nos queda claro cuál es la realidad de él. O sea, siento que para él va a haber un antes y un después del Mundial. Vos lo sabés, por lo menos en Estados Unidos, aparte de los otros grandes nombres del Mundial, era la cara que estaba pintada por todos lados. Y se le ha dado quizás un rol, o se ha esperado de él, como bien decías tú, quizás sin que él lo pidiese, pero tampoco ha estado a la altura. O sea, tampoco ha podido ser ese jugador protagonista. Quizás estamos hablando hoy, obviamente sin saber, pero quizás mañana es el jugador que hace la diferencia. Porque sabemos a lo que va a jugar España. España va a jugar a tener el balón, a pasarla, a desesperar, pero está al frente un rival que está apto para eso, que le gustan así. O sea, se le va a dar el partido a como lo quiere también Francia y cuando tenga una, Ale, ahí te van a liquidar con toda. Claro, pero por ejemplo, recordemos que en Rusia 2018, Francia termina siendo campeón y Mbappé es elegido el mejor jugador joven del Mundial. Sí, fue figura. Yo no sé si Lamine Yamal hoy No. está confirmando ese rol. No creo que sea el mejor joven jugador del Mundial hasta ahora. Capaz que explota en semifinales, capaz que explota en la final, si España avanza y se Jóvenes a gana 21, la ¿verdad? etiqueta. Jóvenes a 21, ¿no? Sí, Eh, creo que 21. sí, sí, menor de 21 años. Menor de 21. Menor de Estaba 21, pensando qué correcto. otro menor de 21 pondría ahí. Bueno, hay Y varios. bueno, lo que Dependerá pasa es que obviamente de quién llegue a la hay que final. estar dentro, evidentemente dentro de los finalistas, ¿no? Pero yo creo, insisto, me parece que había expectativas muy altas en relación a un dato que no es menor en la Copa del Mundo, que es la edad. Sí. Me parece que 18 años es muy tierno todavía, muy joven, para ponerlo a la altura de los otros jugadores, como Messi, como Haaland, como Harry Kane. No es casualidad, Carmen, No, no que las todos se pueden sentar a principales comer en esa figuras mesa. están en una madurez completamente definida, ¿no? Totalmente, ahí estoy de acuerdo con vos. A ver, si pienso con el lado racional, yo creo que está claro que Francia es favorita a ser superior ante el juego con España, pero luego pienso en el antecedentes recientes, esas dos semifinales, España las pudo resolver, Francia no encontró su mejor versión de juego, pudieron hacer lo que necesitaban y no solo eso, te lleva a la consecución también de dos títulos que ponen a España como la campeona de Europa y de avanzar tampoco sería una sorpresa, pero sí seguro va a ser un partido un poco más difícil para la selección española, que si hace su partido perfecto quizás lo gane. Sí, Como te digo, son de mis dos candidatas, entonces la que pase me gusta. sí, y también se juega mucho en el manejo de las emociones, ¿no? Y me parece que en ese sentido quizás España se meta más presión encima que la propia Francia, más allá de que ¿Tú muchos la crees? consideren favorita, yo creo que sí. Me parece que Francia es un equipo que juega más relajado, que tiene un nivel de superación de las dificultades que quizás España le cueste más asumir, más allá de que en los últimos partidos los cambios de la Fuente fueron claves, porque bueno, Merino apareció desde el banco de los suplentes para resolver primero el partido frente a Portugal y después el partido frente a la selección de Bélgica. De O Suiza, sea, Bélgica. creo que va a ser un gran partido, Sí. evidentemente va a ser un gran partido, donde el pronóstico es reservado, pero A yo me ver, me animo, porque gusta. además es lo que la gente pide, a poner un poquito por encima a la selección francesa. Bueno, yo con la razón, Francia, pero con el corazón me gustaría España. Tengo otros motivos, más adelante les cuento los motivos.
Pero sí me queda claro que lo del martes en Dallas va a ser una locura de partidos. Si queríamos un mundial que nos diera semifinales así de dulce, son estas. Una no consigue el título hace 16 años, la otra hace 8. Creo que si te fijas también de los 4 finalistas, 3 han ganado en este siglo. Eso también Sí, claro. te demuestra un poco cuando empezamos en ese drama de cuáles son las candidatas, cuáles son las favoritas, cuáles son las históricas. Bueno, en la historia reciente, estas 3 están por encima de Inglaterra, que no ganan un título hace 60 años. O sea, Es correcto. ya me quedó como hace un siglo atrás. Carmencita, hay alguien que ya ganó el título mundial y es U-Link Up, que es la mejor manera de enviar dinero desde los Estados Unidos a toda Latinoamérica. Además es muy fácil de manejar, ustedes pueden descargar la aplicación, lo hacen en forma gratuita en sus tiendas virtuales y a partir de ahí comienzan a realizar los envíos con muy buenas tarifas, con precios preferenciales. Hay muchas promociones, así que aprovechen U-Link Up, que es la mejor manera de enviar dinero desde Estados Unidos a Latinoamérica y que nos apoya, nos respalda en este capítulo de Red de Fútbol Mundial. Ya hablamos de la previa de España frente a Francia. Nos metemos, ¿te parece, Carmen, Vamos. en lo que va a pasar entre Argentina e Inglaterra? Así, vamos a calmar un poco lo que nos está haciendo sufrir esta Argentina, a quienes celebramos Argentina. Quiero hacer un capítulo aparte, como siempre, o sea, tengo que meter una acotación. No, o sea, yo sabía el deseo de muchos de ir en contra de Argentina, pero creo que no era tan consciente como en este Mundial. Creo que ni en Qatar se notó tanto. La cantidad de gente en contra de Argentina, Alejandro, me supera. O sea, creo que si todos donaran $1 por toda la gente que odia a Argentina, millonarios, compramos el mundo entero. Totalmente, definitivamente. Siento y me da esa sensación de que, más allá obviamente de todo lo que ocurra a nivel sudamericano y en general, es la cantidad de no cariño, hasta malos deseos para Argentina. Vos sos uruguayo, no sé cuál es tu postura, Bueno, pero a ver. estoy sorprendida, Alejandro. O sea, Sí. hasta países que no tienen ni onda ni bola, es un A ver. odio para esta selección. A ver, yo comparto contigo tu mirada. Creo que también así como hay una tendencia muy marcada en contra, también hay un montón de países que son ajenos a lo que es Argentina, que sobre todo por el efecto Messi y todo, Claro. lo respaldan a Argentina. Es decir, así como te puede llamar la atención, qué raro, ¿por qué tanta gente en contra? También hay mucho que le puede llamar la atención, bueno, qué raro, ¿por qué tanta gente a favor cuando es ajena a la historia? Creo que hay varios factores, ¿no? Creo que hay varios factores. Principalmente me parece que el hecho de que Argentina viene de ganar el título de Qatar, ya a muchos les condiciona aquello de que no quieren que se repita el campeón, etcétera, etcétera. Claro, buen Además hay una situación mucho más subjetiva que tiene que ver con el manejo del arbitraje, etcétera, etcétera, que para mí tenía cierto sustento en Qatar por aquello de la cantidad de los penales que se cobraron, muchos que podían ser, pero otros muy dudosos, pero que en esta edición yo realmente no veo, porque se podrá discutir una gestión arbitral en las divididas, en las chiquitas, que a veces puede favorecer al más poderoso, pero si vamos estrictamente a las grandes polémicas que se han señalado, yo la verdad que en ninguna veo animosidad a favor de Argentina, realmente, no la veo. Y cuando empiezan con que no ha tenido rivales de jerarquía Bueno, pero o del top eso es 20, cuestión de... yo Eso no digo, es culpa de Argentina. Pero fue un sorteo, queridos, fue un Claro. sorteo. Y yo solo me acuerdo algo, Sí. en 16avos de final, Argentina podía enfrentar a España o a Uruguay. Todo Sí, esto, claro. sin herir heridas tuyas, culpa de Uruguay. Porque quizás no, si hubiese no sido cabe Uruguay el duda. segundo y se enfrentan Argentina a Uruguay en ese partido de 16avos, chao, chao Argentina. Y otra sería la historia que... O sea, Argentina no eso tiene... no se pudo imaginar. ¿Quién se iba a imaginar que Cabo Verde iba Obvio. a hacer lo que hizo, Ale? O sea, pero la gente me supera. Argentina o sea, no tiene nada que ver, Argentina no tiene nada que ver con lo que pasó. Pero aún así, contra esos rivales, Argentina no la pasó bien. no, eso no Argentina- creo que lo ponga nadie en duda. Casi queda eliminado con Cabo Verde. Con Casi Egipto. queda eliminado con Egipto y casi queda eliminado con Suiza. Digo casi queda eliminado porque el partido, cuando estaba 1-1,
se quiebra con la expulsión de Embolo, la expulsión bien decretada por el VAR, ajustada a la nueva norma, y después sí se decanta a favor de Argentina con claridad sobre el final. Argentina no es culpable de todo lo que pasó en cuanto a los rivales. Ahora, también es cierto que la gente, el hincha de fútbol, tiene el derecho de hinchar porque quiera. Es decir, a nadie hay que obligar a ponerle la... Y hay muchos elementos, hay rivalidad. Anda a pedirle a un brasilero que hinche por Argentina. No existe esa posibilidad. Los uruguayos... Pero los centroamericanos, ¿qué bola tienen ahí? Los uruguayos están más divididos, hay muchos que sí tienen... Porque ¿qué pasa con el vínculo entre Argentina y Uruguay? Hay que separar lo que es el vínculo histórico y el vínculo futbolístico. Claro. Es decir, nosotros podemos ser muy hermanos en un montón de cosas, pero futbolísticamente somos rivales. Sí. Somos rivales. Fuimos los protagonistas de la primera final de la Copa del Mundo, es decir, desde la génesis de la historia del Mundial está enquistada la rivalidad entre Uruguay y Argentina. Entonces, ¿yo por qué voy a condenar a un uruguayo que quiera que pierda Argentina? Lo entiendo. Ahora, no miremos fantasmas. No apoyemos teorías conspirativas que no existen. Le doy el derecho a la gente que hincha por quien quiera, pero en definitiva que me diga, mirá, yo quiero que pierda Argentina porque no quiero que gane otro mundial, porque es un eterno rival y todo lo que quieras. Pero que compres un discurso que no está sustentado en esta edición, no lo veo sustentado, realmente me molesta. Bueno, a ver, del juego no podemos decir nada, o sea, definitivamente a Argentina le ha faltado juego, le ha faltado idea, le ha faltado... Es que lo ha ganado con carácter, Carmen. Ha ganado los partidos con espíritu. Es que es esa mística, yo uso esa palabra mística porque me encanta, porque siento que define eso. Esto es una mística, eso que no sabes qué es, pero existe, lo tienen, sirve. Bueno, y las lágrimas de Scaloni, te gusten o no te gusten, es porque yo creo que el tipo no se la ni cree. Es decir, ¿cómo están ganando estos partidos? Porque ni ellos mismos terminan de vislumbrar lo que está ocurriendo. Lo de la mística yo lo entiendo y lo puedo compartir, pero es tan intangible que a veces terminamos siendo injustos con cosas más tangibles. Yo creo que el espíritu de esta selección, el carácter de esta selección está a la vista. Lo que mete, lo que corren. A ver, lo que corrió De Paul el otro día, De Paul podrá haber no tenido un buen partido, pero lo que corre, lo que molesta a los rivales, Julián Álvarez, la jugada del tercer gol de Argentina, una locura, nace en una pelota peleada a los 90 y pico de minutos, no más, 100 y pico de minutos en el alargue, peleada por Julián Álvarez con muchas ganas, digamos, es decir, se ve una actitud por el equipo que en otras selecciones no se vio. Y de eso tampoco es culpable Argentina. No. Al contrario, se tiene que sentir orgulloso de eso que logran los jugadores. Le dieron un poquito de garra a los vecinos. Exactamente. Mira, la garra bien entendida. La garra la compartimos, la garra charrúa, y nosotros también le decimos la garra catracha. Pero Carmen, le mandamos un poquito. La garra bien entendida, y la garra no es patrimonio exclusivo de nadie. Es decir, en Uruguay nos sentíamos orgullosos de la garra porque pese a ser muy poquitos, pese a ser muy chicos, lográbamos cosas importantes en base a un espíritu de no darse por vencido, de pelear hasta el final y todos los etcétera que quieran. Pero solo con eso no alcanza. Tenés que agregarle otros elementos que esta selección argentina ha encontrado. Sí, me encanta que hemos analizado ya un par de minutos este tema y no hemos entrado en otro, que al igual que el señor Lionel Scaloni, yo quiero que nos quede claro acá, es un partido de fútbol, no es más, no es historia, no es revancha, no es guerra, no es nada, es un partido de fútbol. Me encanta que quieran bajar un poquito ese sentido. Va a haber doble seguridad en Atlanta para tratar de evitar cualquier problema, que sea fútbol, que celebremos, que disfrutemos, que pase el que tengan que pasar y que al final lo que nos deje sea otra noche y capítulo mágico histórico en un mundial, sexto enfrentamiento entre estas dos selecciones, obviamente con partidos muy cargados de historia en general. Primera vez que Messi se va a enfrentar a Inglaterra, ¿eh? Sí, pero también, a ver, yo comparto contigo,
evidentemente la historia de la guerra de las Malvinas está muy presente cada vez que se habla de Argentina e Inglaterra. El clásico de las Malvinas, ¿no? Hay cuestiones que hay que poner sobre la mesa también, ¿no? Para matizar todo eso que puede verse como una cuestión más dramática. La primera, Argentina e Inglaterra ya volvieron a enfrentarse por Copas del Mundo, incluso después de aquel mítico partido de México 86. Jugaron en Francia 98, jugaron en Japón-Corea 2002, es decir, y no pasó nada. No pasó nada. Es decir, me parece que entrar en esa manija es desmerecer un poquito lo que está en juego, ¿sí? Porque quien gane va a meterse en una final de la Copa del Mundo y nada más ni nada menos. Pero ni Argentina va a recuperar las Malvinas por ganarle a Inglaterra, ni Inglaterra va a ser más dueño de las Malvinas por ganarle a Argentina. O sea, esta es una historia que hay que saber separar. Después, el fútbol argentino y el aficionado argentino ha convertido, por ejemplo, a un relator como el Bambino Pons, que es un señor relator de fútbol, en una especie de héroe de la cultura popular argentina en base a sus relatos de la Premier League. ¿Cuántos jugadores de fútbol brillan en Argentina? ¿Cuántos jugadores cuántos jugadores de fútbol argentinos brillan en el fútbol inglés? Es decir, conocen. Hay que saber separar las cosas y saludo esa honestidad intelectual, esa rapidez que tiene, esa lucidez que tiene Scaloni para adelantarse a la jugada y decir, señores, esto es un partido de fútbol, todos queremos ganarlo, pero no hay nada más en juego que una final de la Copa del Mundo. Ni más ni menos que eso. Totalmente. Yo la verdad que ni escribiendo el mejor guión, el guión soñado, te hubiera dejado estas semifinales espectaculares. Como digo, evidentemente nadie quiere estar en Miami el día anterior a la final en New York, New Jersey el domingo, pero dos grandes selecciones también se van a enfrentar ahí, van a pelear por ese partido. Así que los 4 que quedan, a gozarlos, a vivirlos, a disfrutarlos, porque a Ale se nos escapó. Se fue el mundial. Se nos va el mundial. Podemos se nos va el mundial, pero queda lo mejor. Para los próximos 4 años y empezamos la cuenta regresa. Se nos va el mundial, pero queda lo mejor. Entonces hay que disfrutarlo. Yo siempre tiro la teoría esa del disfrute consciente, ¿no? De ser consciente de lo que está pasando. Bueno, tenemos que disfrutar con conciencia estos 4 partidos que quedan, porque es lo mejor del mundial. Como se dice, para nosotros es mucho más fácil, porque vos sos hondureña, yo soy uruguayo, que ganen los mejores, ¿no? Y que ojalá tengamos 2 lindos espectáculos futbolísticos, tanto en Dallas como en Atlanta, y después ni hablar en Miami y en New York, New Jersey, el 19 de julio. Carmen, en el cierre, recordarles a la gente que U-Link Up nos permite llevar adelante esta misión de red de fútbol mundial que hoy compartimos junto a Carmen Boquín. Así que de mi parte, un abrazo grande y será hasta la próxima. Y de la mía también, gracias Ale, qué rico coincidir contigo nuevamente. Recuerden darle seguir, comentar, opinar siempre en Red de Fútbol, no se pierdan nuestros contenidos. Ya dentro de poco vamos a regresar a la normalidad. Mientras tanto, seguimos desmenuzando ya esta última semanita del Mundial. Gracias como siempre por estar ahí, por darle clic, por vernos y por acompañarnos. Y será hasta la próxima. Chao, chao, Ale. Chao, chao. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.